Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días chicos, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a ver derivadas por definición, vamos a hacer la interpretación geométrica, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a empezar dibujando los ejes cartesianos, el eje Y, el eje X y vamos a dibujar una curva cualquiera, ¿sí? Supónganse que tenemos esta curva. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una recta secante. O sea, una recta secante es una recta que corta en dos puntos, ¿sí? Supónganse que fuera esta, una recta secante cualquiera. Bien, entonces nosotros vamos a marcar acá los puntos que tenemos, ¿sí? A este valor lo voy a llamar X. A este otro valor de acá lo voy a llamar X más delta X. ¿Por qué delta X? Bueno, porque yo si a X le sumo esta variación en X, me va a dar X más delta X, ¿sí? ¿Y cuál es la imagen de X? Bueno, la imagen de X la podemos proyectar acá, sería f de X. Y la imagen de este otro valor de X, ¿sí? De X más delta X, la imagen va a ser f de x más delta x, ¿sí? O sea, cuando nosotros reemplazamos este valor de x en la función, en esta función, nos queda f de x. Y si reemplazamos este valor, nos queda f de x más delta x. Supónganse que yo quiero determinar la pendiente de esta recta secante. La pendiente la calculábamos como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O sea, acá voy a poner, en vez de x2 menos x1, voy a poner variación de x, ¿sí? Que es justamente lo que está representado acá, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, en el denominador me va a quedar delta x. Y en el numerador tengo que hacer y2, que sería este valor, menos y1, que sería este otro valor, quedándome de la siguiente manera. F de x más delta x menos f de x. Y de esta forma queda representada una expresión que me permite calcular, ¿sí?, la pendiente de la recta secante, ¿sí?, en forma general. Ahora, a mí no me interesa el tema de la pendiente de la recta secante, sino a mí lo que me importa obtener en este caso es la pendiente de la recta tangente. O sea, una recta tangente es una recta que toca en un solo punto a nuestra curva. ¿Y cómo nosotros podemos obtener una recta tangente a partir de esta recta secante? Tendríamos que tratar de que esta variación de x se hiciera lo suficientemente chiquita, infinitamente chiquita. Entonces, ahí es donde va a entrar el concepto de límite. Nosotros vamos a plantear el límite cuando delta x tiende a ¿cuánto? Tiende a 0 de toda esta expresión de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y acá lo que tenemos es la definición de derivada, ¿sí? Cuando el delta x tiende a 0, esta recta secante, ¿sí?, se transforma en tangente. O sea, se correría, si vamos a hacerlo bien, sería así, ¿no? Si nosotros hacemos que esto tienda a 0, la recta secante va a pasar a ser recta tangente, va a tocar en un solo punto a nuestra curva. Y bueno, justamente lo que nosotros conocemos como derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Nosotros vamos a determinar las funciones derivadas y reemplazando por valores de x podemos obtener las distintas pendientes de la recta tangente en distintos puntos. Una función, una herramienta, quiero decir, muy poderosa para poder determinar un montón de cosas de ahora en más en matemática. ¿Cómo vamos a utilizar esta definición? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que yo tengo esta función, f de x igual, no sé, x cuadrado más 2x más 1, ¿sí? Y yo quiero la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada, ¿en qué valor de x? En x igual 1. Por ejemplo, ¿sí? Puede ser en x igual 1, igual 10, igual menos 1, en cualquier punto que yo quiera estudiar de esta función cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? Fíjense, nosotros tenemos f de x es toda esta expresión, ¿sí?
Si yo tuviera que plantear f de x más delta x, ¿qué me quedaría? Bueno, tendría que sustituir este valor en lugar de las x. O sea que me quedaría x más delta x al cuadrado más 2 por x más delta x más 1. ¿Sí? Sustituí, ¿sí? Evalué la función en x más delta x y me queda esta expresión. Entonces, si nosotros vamos a usar la definición de derivadas, esto quedaría así. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, que sería toda esta expresión de acá. O sea que quedaría x más delta x al cuadrado más 2 por x más delta x más 1. Y a todo esto le tengo que restar la función menos f de x menos x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Y todo dividido delta x. ¿Sí? Si nosotros evaluamos este límite, si reemplazamos acá por 0, acá por 0, y acá por 0, me va a quedar una indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿sí? Porque acá quedaría x cuadrado, que se va con menos x cuadrado. Acá me quedaría 2x menos 2x, 0, ¿sí? Y 1 menos 1 me va a dar 0. Y sobre 0 me queda indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a desarrollar el cuadrado de este binomio, vamos a hacer la distributiva, ¿sí? Y vamos a operar. Y de esta forma vamos a salvar la indeterminación. Fíjense que daría el cuadrado del primero es x cuadrado, el doble producto del primero por el segundo quedaría 2x por delta x y el cuadrado del segundo quedaría delta x cuadrado. Acá aplicamos distributiva, nos queda 2x más 2 delta x más 1. Menos, este menos, ¿sí? Al romper el paréntesis me cambia el signo de todo lo que tengo dentro. Y bueno, todo dividido delta x, ¿sí? Entonces acá simplificamos x cuadrado con menos x cuadrado. Podemos simplificar 2x con menos 2x y 1 con menos 1. Y fíjense que todos los términos tienen delta x ahora. Podemos sacar factor común. Si nosotros sacamos factor común, nos queda entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x para el primer término por 2x más, sacamos delta x, me queda delta x. Y acá sacamos delta x, me queda el 2, ¿sí? Todo esto sobre delta x. Y acá es donde podemos simplificar los delta x y de esta manera podemos volver a evaluar el límite y se salvó la indeterminación. Porque si esto tiende a 0, me queda 2x más 2 y 2x más 2 es la función derivada de x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? En el siguiente video lo vamos a hacer por reglas prácticas. ¿Sí? O sea, ustedes al mirar esto van a poder saber cuánto les tiene que dar, ¿sí? Sin tener que hacer todo el desarrollo. Ahora, si yo quiero la pendiente de la recta tangente en x1, o sea, si yo quiero la derivada en 1, lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Cuál va a ser la notación de la función derivada? Le vamos a poner prima, ¿sí? F' se refiere a la función derivada, que en este caso vale 2x más 2. Si yo quiero la pendiente de la recta tangente, voy a evaluar a la función derivada en 1. Quedaría 2 por 1 más 2, ¿sí? 2 por 1, 2, más 2, 4. Y de esta forma nosotros obtenemos, ¿sí? La pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer con una función radical. ¿Sí? En el siguiente video explico todas las reglas prácticas, ¿sí? Y después voy a hacer un video también de regla de la cadena, ¿de acuerdo? Supónganse entonces que ahora tienen esta función y vamos a poner en x igual, no sé, 4, por tirar cualquier valor. Bueno, planteemos el límite. El límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x, menos f de x, todo sobre delta x, ¿sí? Bien, f de x es raíz de x y f de x más delta x me va a quedar raíz de x más delta x, o sea, evalúo esto en nuestra función. Y ahora, bueno, hacemos la sustitución en el límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, que sería esta función radical, menos f de x
todo sobre delta x. Si nosotros evaluamos, ¿sí? Si esto tiende a 0, me va a quedar raíz de x menos raíz de x, nos va a dar 0. Y acá reemplazamos por 0, me queda indeterminado. ¿Cómo se resuelven las indeterminaciones en límites racionales? Bueno, lo que hacemos, irracionales quiero decir, ¿sí? Lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador, en este caso por el conjugado del numerador, dicho en criollo. Lo escribo de vuelta y ahora lo digo en criollo, ¿sí? Yo tengo que mirar primero dónde están las raíces. En este caso están en el numerador, ¿sí? Arriba. Entonces, yo voy a tomar ese numerador, porque ahí es donde están las raíces, y la expresión conjugada de este numerador va a ser igual, pero cambiando esta operación menos por más, ¿sí? Si acá hubiera sido un más, pondría menos, ¿sí? Pero bueno, por la definición de derivadas siempre nos va a dar menos, ¿no? Entonces agrego raíz de x más delta x más raíz de x, ¿sí? Y multiplico en el numerador y en el denominador para no alterar el límite, ¿sí? Estoy agregando lo mismo, o sea que en definitiva estoy multiplicando por 1, porque si yo quiero esto lo simplifico me da 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve este límite? Bueno, se multiplica el primer término con el primer término, el segundo con el segundo, ¿sí? Si ustedes hacen toda la distributiva va a ser muchísimo más engorroso y van a llegar a lo mismo, porque en expresiones conjugadas me va a quedar una diferencia de cuadrados. Y en el denominador no toco nada, lo junto solamente con paréntesis. Entonces esto quedaría límite cuando delta x tiende a 0, raíz por raíz me va a quedar raíz de x más delta x elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí podemos simplificar la potencia con la raíz. Menos raíz de x por raíz de x me quedaría menos raíz de x también al cuadrado y ahí también podemos simplificar. Y dijimos que en el denominador vamos a dejar todo como está, lo vamos a juntar solamente con paréntesis, ¿sí? No hacer distributiva porque se van a embrollar, no van a salir de ahí. Quedaría, ahí está. Bueno, una vez que yo simplifiqué las raíces con las potencias, fíjense que me queda x menos x, ¿sí? Entonces yo puedo simplificar x con menos x, quedándome en el numerador delta x. Y si en el numerador me queda solamente delta x, me va a permitir simplificar con el delta x que yo tengo en el denominador. Y de esa forma se salva la indeterminación, ¿sí? Al simplificar los delta x, ahí se salva la indeterminación, vamos a evaluar el límite, ¿sí? Esto va a tender a 0, entonces me va a quedar raíz de x más raíz de x. En el numerador me quedó 1. Y raíz de x más raíz de x es 2 raíz de x, ¿sí? Y esta sería entonces la función derivada, pero en matemática esto está incompleto porque nunca podemos dejar una expresión, un radical en el denominador. O sea que habría que hacer un pasito más. Sí, depende para qué lo necesiten ustedes, ¿no? Pero si yo tengo que dejar el resultado, esto está incompleto. Yo voy a multiplicar y dividir por raíz de x para racionalizar el denominador. Entonces me queda 1 por raíz de x, raíz de x. 2 raíz de x por raíz de x, me queda 2 raíz de x cuadrado. Y ahí simplifico y ahí sería la expresión, ¿sí? Más allá de eso, cuando ustedes vean que derivamos por tablas, nos va a quedar así el resultado. Así que esto no le den mucha bolilla porque depende qué estén haciendo, ¿sí? Bien, pero este no es el resultado del ejercicio, porque a mí me pedían la derivada evaluada en x igual 4, o sea, la pendiente de la recta tangente de esta función en x igual 4. Entonces tenemos nosotros f' de x, bueno, lo que nos dio acá, 1 sobre 2 raíz de x. Y si evaluamos en 4, nos quedaría 1 sobre 2 raíz de 4. Y bueno, operemos, raíz de 4 vale 2, por 2, 4, nos queda como resultado un cuarto, ¿sí? Y bueno, de esa forma tenemos entonces dos ejemplos de cómo se aplica la definición de derivadas, ¿sí? Las funciones polinómicas, el procedimiento siempre es el mismo, ¿sí? En las funciones radicales también. Serían, digamos, las funciones que por lo general se utilizan como modelo para poder aplicar definición. Y con esta definición de derivada, ¿sí? Va a surgir una
tabla. Una tabla que nos va a hacer muchísimo más fácil, ¿sí?, determinar las funciones derivadas, que vamos a conversar en el siguiente video, ¿sí? Y toda una serie de reglas de derivación que, bueno, nosotros las vamos a tomar como válidas porque si no tendríamos que grabar video por video de cada demostración, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla, lo que vamos a hablar en el video siguiente, en la tabla la derivada de raíz de x, la respuesta es 1 sobre 2 raíz de x. O sea que con la definición de derivadas se van demostrando las distintas reglas, ¿sí? Y bueno, y después se utilizan las reglas, no la definición. Así que bueno, eso fue un saludo, eso fue todo, chicos, un saludo grande. Chao, chao.